Bueno, son las 16:30, así que vamos a dar comienzo a esta charla entre amigos. En realidad, la idea es intercambiar un poco opiniones y contarles un poco en lo que venimos trabajando este último año y 4 meses, ya casi un poquito más. La idea es que participen todos. Tenemos tiempo, así que, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bien. No sé si me están viendo. ¿Me ven ustedes? Sí, se ve bien, Jorge. Bueno, muy bien. Bueno, la idea es hablar un poco de esto que es algo viejo pero nuevo, que es la reparación del ligamento cruzado anterior. Ahí está. Bueno, como todos sabemos, la lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión sumamente frecuente y bueno, esto crea un problema, ¿no? No solamente en el paciente deportista, sino en el paciente deportista de fin de semana. Por la virtud de que, bueno, como ustedes saben, tiene poca capacidad de regeneración y esto está debido a las condiciones intraarticulares que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Vamos a dejar definido primero qué es una reparación y qué es una reconstrucción. La reparación es todo procedimiento quirúrgico que trate de respetar y restablecer ese ligamento nativo, mientras que la reconstrucción, lo que se hace es un tendón, o sea, se quita todo el tejido del ligamento lesionado. Jorge, Sí. Perdón, alguno tiene el micrófono abierto, entonces aparecen muchos ruidos. Ah, perfecto, perfecto. Que cerremos todos los micrófonos. Bárbaro, bárbaro, sí, perfecto, perfecto. Ustedes me van diciendo si no se escucha. Bueno, entonces, decía que la reconstrucción es utilizar un injerto autólogo o cadavérico para poder reemplazar este ligamento. Como ustedes saben, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior es el Gold Standard Method, porque lo utilizan todos los cirujanos del mundo, ya sea que algunos se vuelquen al tendón patelar o que se vuelquen a los isquiotibiales. Los resultados funcionales realmente son muy buenos y presentan una baja tasa de ruptura. Absolutamente todas las técnicas de reconstrucción, biotenodesis e incluso la reparación tienen tasas de ruptura. No existe la técnica que nosotros podamos reparar o reconstruir un ligamento y que el 100% sea exitoso. Es así que las tasas oscilan entre un 12, un 15, un 18% para la cirugía primaria, y por supuesto que las reparaciones también tienen su índice de ruptura, que yo les voy a mostrar cuál es nuestro índice al día de la fecha, y esto habrá que ver con el tiempo que ocurre, ¿no? Si estas tasas se acercan a ese 12-15% o la superan, o si, como vamos a ver, lo utilizamos en indicaciones precisas, quizás podemos estar en estos valores un poco más bajos. Por supuesto que otro dato importante también que tenemos que evaluar es la tasa de satisfacción, porque el paciente cuando le damos de alta, no todo el mundo está satisfecho con los resultados. Y otro tema importante que tenemos que evaluar es si el nivel con que el paciente vuelve al deporte es el adecuado o no. Y en realidad que esto oscila en cifras muy bajas. Las publicaciones muestran que entre el 55 y el 75% al año de operado, los pacientes están sumamente conformes con el retorno. O sea que, evidentemente, hay algo que todavía nos falta dar una vuelta. La reconstrucción tiene desventajas. Quienes hacemos cirugía de ligamento cruzado sabemos que utilicemos un tendón patelar o un isquiotibial o un injerto cadavérico, tenemos pros y contras. Bueno, muchas veces están relacionadas al dolor en el sitio de la toma del injerto, puede estar relacionado también a que no estamos reparando el ligamento nativo y por lo tanto estamos alterando todas las fibras propioceptivas. Lo que les dije de volver al deporte, no todos vuelven en el mismo nivel que cuando se rompen, prácticamente ninguno.
y no estamos previniendo la artritis. Todos hemos tenido con el tendón patelar problemas de movilidad, déficit de flexión, déficit de la extensión, lesiones de cíclops. Miren este ligamento, un ligamento que fantástico está en la imagen de resonancia, en el examen físico en arroyo estable, sin embargo, limitaba la extensión por una lesión de cíclops que nos obligó a hacer un second look y retirar ese tejido hiperplástico que estaba provocando la limitación. A largo plazo, también con el tendón patelar, tenemos problemas con el aparato extensor, ya sea tendinosis o lesiones en el cartílago de la rótula y de la tróclea femoral. Y el isquiotibial no se queda atrás tampoco, porque algunos pacientes no pueden recuperar la toma del injerto, o sea, la morbilidad que da esa toma del isquiotibial, y presentan estos hachazos o presentan déficit en la musculatura flexora. Y si bien estas complicaciones que voy a mencionar ahora corresponden a todos los injertos, tendón patelar, cuadricipital, isquiotibiales, parecería ser que hay un poquito más de incidencia con la toma de los isquiotibiales, infecciones con bacterias, infecciones por hongos, que lamentablemente en Argentina hemos tenido unos cuantos casos, trombosis venosa superficial, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. De modo que la cirugía del ligamento cruzado anterior no es gratuita y sin complicaciones. Por eso la pregunta que algunos cirujanos del mundo se han empezado a hacer, y nosotros la tomamos, es si puede haber alguna mejor solución, quizás en algunos casos. Por eso es que en la última década ha habido un nuevo interés en la reparación primaria artroscópica del ligamento cruzado anterior. O sea, se retoma lo que en la década del 70 y del 80 era una práctica corriente. Haciendo un poco de historia, la evolución de la cirugía del ligamento cruzado anterior comienza en el año 1895 con Mayo Robson, que reporta una de las primeras reparaciones, y después otros autores como Palmer y O'Donoghue, bueno, popularizan la técnica, y como les dije, en la década del 70 y del 80 prácticamente todas las cirugías eran reparaciones que según las publicaciones de aquella época mostraban buenos resultados en el corto plazo. Luego aparecen autores que empiezan a decir, bueno, un momentito, los resultados a corto plazo son muy buenos, pero a largo plazo no. Vuelven a estar inestables, empieza a haber degeneración en esa rodilla y termina con artrosis. El problema está, y lo vamos a ver después, es que muchos de estos autores no tomaban en cuenta la localización de la ruptura, y por lo tanto esto impactaba directamente en la evolución y en el resultado de esta cirugía primaria. Kaplan, por ejemplo, muestra 70 pacientes, de los cuales 56 eran lesiones intrasubstancia, o sea, Sherman 3, y como vamos a ver en las próximas diapositivas, no sería una indicación. En aquella época no se tomaba en cuenta la localización y se reparaba todo. Así y todo, este autor reporta un 17% de falla y un 42% de laxitud con el artrómetro CAT-1000, y solamente el 62% volvía al deporte. Y la conclusión que llegaba era que la cirugía de reparación primaria del ligamento cruzado anterior parecía funcionar en algunos pacientes, pero tenía resultados impredecibles en otros. Hasta que en el año 1991... Jorge, perdóname. Te habla Pablo, me escriben que hay mucha gente que quiere entrar y vos le tenés que dar el permiso. A ver, perdón. A ver ahora. Disculpen. ¡Vamos, Georgie! Perdón, pero esto me... Empezá de nuevo, Jorge. ¿Cómo empezar de nuevo, boludo? ¿Ya empezaste? Bueno, el año 1991, Sherman... ¿Ya? ¿Estás hablando? ¿Cómo? ¿Estás hablando? Sí. Aceptar los demás, entonces. Estamos esperando hace un rato nosotros. Sí, lo que pasa es que cuando tengo abierta la charla, a ver, dame un segundito. Poné participantes. Sí.
Lo que pasa es que no se me admiten automáticamente y yo no los logro ver. Jorge, perdón. Donde tenés seguridad, donde está el icono seguridad, si ponés habilitar sala de espera, descliquealo y ahí entran todos automáticamente, así no tenés que estar fijándote. Claro, claro. Gracias, Tomás. Gracias, Por nada. Tomás. El único aporte que puedo hacer, gracias. Buenísimo, Tomás? buenísimo. ¿Cómo es, Tomás? Bueno, muchísimas gracias y bueno, perdón a los que estaban esperando y no los Ahí veía. está. Bueno, como les decía entonces, en el año 1991 en que Sherman presenta este trabajo, en donde muestra la clasificación del nivel del ligamento cruzado, en el cual el grado 1, las lesiones proximales. Cierren un poco los micrófonos porque tengo mucho eco yo. Por favor. Esperá, que pidió cerrar los micrófonos. Las micrófonos. lesiones grado 1, entonces Silenciar a todos, Jorge. proximales. ¿Cómo? Vos Ahí lo está, podés Jorge, silenciar a pedimos. todos. No te Ahí está. escucho, ¿qué? Igual estás en pañales todavía como para... Pero igual está bien. A ver, chicos, tienen que cerrar el micrófono porque no los escucho. Bueno, ahí está. Lo que decía Sherman era que los fracasos generalmente ocurrían porque no se tomaba en cuenta el nivel de la lesión. Entonces, como vamos a ver, las lesiones que más potencial de cicatrización tienen son las lesiones proximales. Y esto está relacionado directamente a la vascularización. Y es por eso que la pobre capacidad de regeneración del ligamento cruzado hizo que las técnicas de reconstrucción fueran a lo que se volcaron la mayor cantidad de los cirujanos del mundo. Una potencial teoría que explica esto es que cómo afecta el líquido sinovial la cicatrización de este ligamento cruzado, evitando que se pueda formar el coágulo de fibrina que pueda llegar a regenerar este ligamento. Por eso es importante que nosotros tengamos el enfoque anatómico que nos enseñó Poblano, y él tenía una visión quizás un poco distinta de muchas de las publicaciones anatómicas, y yo se las quiero contar. Necesito que cierren, que muteen los micrófonos porque escucho mucho eco y me hace perder, por favor. Jorge, vos tenés una opción como anfitrión para mutear a todos y que quedes vos solo. Pero no la veo. A ver. Entrar participantes, y en participantes abajo dice silenciar a todos. Cliquear Ahí está. participantes. Listo, ahí sigo. Ahí estoy. Bien. Gracias. Bueno, Pau lo que nos contaba era que el ligamento cruzado anterior tiene repliegues sinoviales, lo que lo transforman en una estructura intraarticular, pero extrasinovial. Él lo que decía, amparado en artículos anatómicos de Lee, que el ligamento cruzado anterior estaba cubierto por un pliegue sinovial, ambos ligamentos, el cruzado anterior y el cruzado posterior, que formaban un mesenterio incompleto y hacía que este estuche sinovial per se, que rodeaba los ligamentos, hiciera que estuvieran fuera del contacto del líquido sinovial, y que cuando se rompía, este fino estuche sinovial, cuando nosotros hacíamos una reconstrucción, esta estructura estaba en contacto directo con el líquido sinovial, y esto es lo que hacía que en pacientes, por ejemplo, que tenían mucha sinovitis, ese ligamento tuviera una mala integración y tuviera una degradación, una imagen más heterogénea en la resonancia, y esto explicaría algo desde el punto de vista articular que evitara que no se pudiera formar el coágulo de fibrina en las primeras reparaciones. Bueno, vamos a las reparaciones. Lo primero que yo quiero hacer es una pregunta. Si nosotros aceptamos la reparación meniscal sabiendo que tenemos un 10, un 15, un 20 o más porcentaje de ruptura, ¿por qué no podemos pensar que la reparación del ligamento cruzado anterior, cuando está indicada, puede ser una buena alternativa en los pacientes?
porque tienen muchas ventajas, que la vamos a ver a continuación, tienen muchísima menos morbilidad. Imagínense que no es lo mismo una cirugía que no tome injerto a que yo le tenga que sacar el tendón patelar o el isquiotibial. Y en el caso de que ese paciente fracase y se rompa, es una cirugía de revisión fácil, porque es como una cirugía primaria prácticamente. Nosotros sabemos que tenemos una tasa de re-ruptura con el tendón patelar y con el isquiotibial que ronda entre el 12 y el 15%. No le pidamos a la reparación que no lo tenga. Seguramente vamos a tener un porcentaje de ruptura que veremos cuál es a lo largo de los años. Ya empiezan a aparecer algunas publicaciones y yo se las voy a mostrar, y les voy a mostrar nuestra estadística actual al día de la fecha. ¿Cuáles son las ventajas de la reparación del ligamento cruzado anterior? Bueno, primero y principal, que se preserva la anatomía del ligamento cruzado anterior. Segundo, y también muy importante, que se preserva la función propioceptiva, porque no se quitan las fibras propioceptivas. Esto permite una más rápida rehabilitación, y cuando digo una más rápida rehabilitación, acá hago un punto. Hay muchos autores que muestran que a la semana los pacientes están corriendo, están saltando. No es así. El tiempo de rehabilitación es exactamente el mismo que una cirugía de reconstrucción. No nos debemos apurar porque tenemos que darle tiempo a que la biología actúe. Pero es muy importante preservar la anatomía, las fibras histológicas y la propiocepción, las fibras propioceptivas de este ligamento. Y por supuesto que si nosotros podemos agregar una aumentación con un ultra tape que hace las veces de un internal brace o algún tape que le sirva como cinturón de seguridad a esta reparación, bueno, podemos tener mejores resultados. Tenemos distintas técnicas de reparación del ligamento cruzado anterior. La reparación pura, que utilizamos habitualmente dos arpones. En nuestro caso utilizamos dos arpones de 4,5 milímetros, sin nudos. Se puede utilizar arpones de 5,5 también, no hay problema, de 3,5 también. Podemos hacer un internal brace aumentado a la reparación que hicimos. Podemos hacer una estabilización ligamentaria, intraligamentaria dinámica, que yo no tengo experiencia, pero hay muchas publicaciones que muestran este dispositivo. Y por supuesto que a cualquiera de las tres que yo les mencioné anteriormente, ustedes pueden, si quieren, y si el bolsillo del paciente lo permite, agregar algo biológico. Por ejemplo, un plasma rico en plaquetas, unas stem cells. Lo hemos hecho, pero eso depende mucho de a qué paciente se lo podamos indicar. Vamos al primer concepto importante, que es la indicación. Solamente están indicadas las reparaciones en lesiones proximales tipo 1 de Sherman. La literatura dice menos de 3 meses. Yo he reparado hasta 6 meses y creo que lo fundamental que debemos ver en la artroscopía es si el ligamento tiene un tejido suficiente que llegue al cóndilo. Por lo tanto, yo me excedo un poco de esos 3 meses que habla la literatura. En las lesiones de Sherman tipo 2, en donde ya hay casi 5 a 7 milímetros de separación del ligamento cruzado anterior, bueno, aquí hay que pensar mucho qué vamos a hacer. Si vamos a hacer una reparación sola, seguramente no. En este caso podríamos intentar una reparación con una aumentación, y definitivamente prohibido intentar una reparación en las lesiones Sherman tipo 3 o 4, que son rupturas intrasubstancias donde el ligamento está explotado. Vamos a dar algunos ejemplos. Esta es una lesión Sherman 1, que después lo vamos a charlar con el doctor Rolón, donde se mantiene todo el cuerpo del ligamento y parecería ser que la lesión es bien insercional. Y lo primero que aprendimos en este año casi y medio de trabajo con esta técnica es que la resonancia no siempre nos muestra lo que está pasando artroscópicamente. Fuimos a operar pacientes con lesiones que pensábamos que eran grado 1 y cuando hicimos la artroscopía no lo eran. Bueno, aquí yo les muestro un caso de una lesión grado 1. Si nosotros acá estamos retrayendo con el palpador, pero es una lesión que llega fácilmente al cóndilo. Las lesiones Sherman 2. Esta resonancia, ustedes me van a decir, bueno, es un grado 1, un grado 2, sí, creo que
da lugar a que pensemos en una posible reparación. Esta era la imagen artroscópica. Nosotros en este paciente hicimos una reparación y una aumentación. Reparamos la banda anteromedial porque llegaba arriba, e hicimos una aumentación de la banda posterolateral. Y este paciente no anduvo bien y lo revisionó Rodrigo hace 14 días. ¿Te acordás, Rodrigo? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, por eso les digo, las lesiones grado 2, yo hoy, esta lesión no volvería a intentar repararla, iría directamente a una reconstrucción. Y las lesiones grado 3, directamente tienen que pensar en una reconstrucción. Acá no hay lugar para la reparación. Bien, como dije antes, empiezan a aparecer publicaciones a partir del año 2014 con Mackay y De Felice a la cabeza, donde empiezan a mostrar primero pequeñas series y en la medida que van pasando los años, esas series van aumentando con aparentemente buenos resultados. Acá hay otro trabajo publicado en la revista de la ESCA, donde muestra la reparación del ligamento cruzado anterior con 2 suture tape independientes, una serie de casos con 2 años de follow-up, en donde muestran un 4,8% de fracasos en 42 pacientes. Interesante, hay que ver qué pasa con un tiempo mayor. Acá estamos viendo un ligamento en el video que realmente puede ser reparado, un ligamento que está arrancado del cóndilo, que mantiene todo el resto de la estructura normal, y yo creo que le vamos a dar la chance a este ligamento de poder repararlo. Yo creo que esta es una muy buena indicación para efectuar la reparación. En el video que vamos a ver al final, yo les voy a mostrar rápidamente los pasos. Hacemos unas microfracturas para que ustedes vean cómo ese tejido hemático que va cayendo una vez que finaliza la reparación, también le podamos brindar un aporte biológico, en el caso de que no podamos hacer un plasma rico en plaquetas, o en el caso que no le podamos inyectar células madres. Aquí en Argentina es muy difícil, pero bueno, en algunos casos los hemos hecho. Jorge, discúlpame que te interrumpa. Hay un médico que está diciendo que no se llega a ver el video que compartiste. ¿El resto lo puede ver? Debe ser un problema del médico de internet, porque Sí. nosotros Ah, lo ok. estamos viendo bien. Perfecto. Sí, Perdón Jorge. entonces por la interrupción. No pasa nada. Cualquier cosita me avisan. Excelente. Bueno, acá hay otro trabajo de Felice que muestra 56 pacientes, ya con un control más alejado, 3,2 años de follow-up, en donde él lo que hace en este trabajo es reparar y aumentar con ultra tape, perdón, con un tape. Esto es a lo que me refiero. En esta imagen estamos viendo una reparación pura, y en la imagen de la derecha estamos viendo una reparación y una aumentación, en este caso, con ultra tape. También podemos, si ustedes no quieren utilizar alguna de estos tapes, es sacar el recto interno nada más, y a la reparación le suman una aumentación con recto interno. Lo que pasa es que esto les encarece la cirugía, porque ese recto interno lo tienen que estar fijando con un endobottom y con un tornillo. Entonces, bueno, perdón, sepan que puede ser una alternativa también hacer la aumentación con el recto interno. Estos gráficos son del doctor Alejandro Rolón. Gracias, Ale, por hacer tan lindos dibujos, en donde muestra claramente que las lesiones proximales, cómo deben ser reparadas. Recuerden que la banda posterolateral hay que hacer una hiperflexión, mientras que la banda anteromedial, el arpón lo pueden colocar en 90 grados, lo vamos a ver después en el video. Y este es un preparado anatómico que hicimos en la Universidad de Rosario con Diego Quinteros, que hicimos la cirugía, hicimos la reparación pura, sin aumentación, y después lo que hicimos fue cortar sagitalmente el fémur y la tibia, y vemos cómo ese ligamento tiene una buena movilidad, una buena tensión en el preparado anatómico. Bien, otro tema importante que empiezan a aparecer trabajos es cómo vemos este ligamento
en el postoperatorio. Desde ya les anticipo que la imagen de un ligamento reparado no es igual a la imagen de un ligamento reconstruido. Hay trabajos que muestran claramente que esta imagen va cambiando con el correr del tiempo. Hasta el primer año la imagen es hiperintensa. En algunos casos parece que el ligamento estuviera completamente heterogéneo, y en otros casos se logra ver los bordes del ligamento. La imagen isointensa es entre el año y los 2 años, y a partir de los 2 años la imagen es similar a la intensidad que tiene, por ejemplo, el ligamento cruzado posterior. O sea que la resonancia magnética quizás no sería el único método que podríamos tener para evaluar si ese paciente funcionó, porque por más que tengamos un ligamento que se ve, deberíamos hacer las maniobras de Latchman y pivot, como en el paciente que reoperó a Rodrigo hace 2 semanas, tenía una imagen de resonancia magnética divina, y sin embargo pivoteaba. Así que Rodrigo tuvo que hacerle una aumentación. Estas son las imágenes, que son todas de Alejandro Rolón. Cómo se ve un ligamento al 6º mes. 2 imágenes distintas. Podemos tener un ligamento ya con forma, aunque con una señal hiperintensa, o un ligamento con bordes medios difusos, heterogéneos, y que estas imágenes, para quien no está acostumbrado a verlas en reparación, bueno, puede decir, este ligamento está roto, este ligamento no se ve. Esta es la imagen a los 12 meses, promedio, y esta es la imagen a los 16 meses, que es el follow-up más largo que tenemos nosotros. Esta fibrosis que aparece delante del ligamento cruzado anterior, yo creo que está relacionada a esas microfracturas que hacemos nosotros para que ese tejido biológico cubra la reparación. Después lo charlaremos con Alejandro. Bueno, sobre un periodo, esta es nuestra casuística, sobre un periodo que va de febrero del 2019 a junio del 2020, nosotros hemos hecho 620 cirugías del ligamento cruzado anterior, de las cuales el 82,74% fueron reconstrucciones, y solamente reparamos o aumentamos el 17,26%. Ahora, de este grupo de 107, solamente le hemos reparado a 9,35%, y le hemos reparado y aumentado al 7,91% de los pacientes. La primera cosa que yo les quiero remarcar es que la reparación no es para todos. La indicación de la reparación tiene que ser muy precisa, y quizás nosotros, durante este año y 4 o 5 meses que llevamos, con el afán de reparar, hemos reparado y aumentado, quizás pasándonos el límite, que veremos cuáles son los resultados finales. Si nos enfocamos en los 107 pacientes que tenemos, solamente le hicimos reparación a 58, o sea, el 54,20% de los casos. Mientras que a 49, a la reparación le sumamos una aumentación. Eso da un 45,8% de los casos. Y la aumentación la hemos hecho con ultratape o con tendón de recto interno. Yo les diría que un 70% con ultratape y un 30% o menos quizás con tendón de recto interno. El follow-up promedio que tenemos es de 10 meses, con un rango de 3 a 16. Hemos tenido 3 fallas, por ahora el porcentaje de fallas es 2,80%, seguramente este porcentaje va a aumentar. Y lo que sí notamos en las evaluaciones con CAT-1000 es que un 30% tienen laxitud. O sea, si la rodilla sana tiene 5 milímetros en el CAT-1000, la rodilla operada tiene 8. Estamos haciendo un trabajo con Rodrigo Maestu y con Jorge Chalá, prospectivo, en donde estamos tomando muchísimas variables, CAT-1000, WUMAC, CUS, bueno, y nos falta un año todavía para poder mostrar resultados definitivos, pero bueno, yo estoy muy contento con los resultados de nuestros pacientes. Para finalizar, piensen que la reparación del ligamento cruzado anterior puede ser una alternativa en algunos pacientes, en aquellos pacientes con lesiones proximales
solamente. Repito, proximales solamente. Es importante seleccionar a qué paciente le vamos a indicar esta técnica. Tenemos que confirmar la localización de la lesión artroscópicamente, por más que la resonancia nos muestre que es una lesión grado 1. Y al revés, hay resonancias que nos han mostrado que era una lesión grado 2. Nosotros en esa planilla que estamos juntando con Jorge y con Rodrigo, lo que hacemos es poner evaluación de resonancia y evaluación artroscópica. Y muchas veces no coincide el tipo Sherman de la resonancia con el tipo de Sherman de la artroscopía. Recuerden que la resonancia magnética se ve distinta a una reconstrucción. Y por supuesto, esto lo pongo porque no hace falta eso, ¿no? Se necesitan un mayor número de series y un follow-up mucho más largo como para dar resultados definitivos. Así que esto un poquito es lo que les quería contar de lo que estamos haciendo. Falta mucho camino por recorrer. Por supuesto que muchos no estarán de acuerdo o deben dudar, y los entiendo, pero realmente creemos que si la indicación es precisa, y ahí yo creo que está el secreto, creo que los resultados son muy satisfactorios evolución de la artroscopía. No tienen el injerto, de forma que realmente andan muy bien. Como he hablado, lo dejo para las preguntas, y me dan 2 minutos, cambio y les muestro el video, y después arrancamos con las preguntas. ¿Qué les parece? Listo, si vamos a pedir, hay alguien que tiene un perro cerca, se escucha muy fuerte. Sí, que silencie el micrófono, silencia todo de nuevo, Jorge. A mí no me molesta, yo tengo 4 perros, ¿No? así que... Es que no se escucha. Ah, bueno, perdón, entonces sí. A ver. ¿Qué pasó acá que no puedo ver? Ahí está. Acá Tacho está poniendo que le den de comer al pobre perro que está con hambre y está ladrando. Bien. Hay unas preguntas que cuando terminaste las hago, Jorge. ¿Querés hacerlas ahora y después vemos el video? Bueno, ahí Seba Tepper está preguntando, claro, bueno, lo que está preguntando creo que ya lo contestaste, porque pone que sin el tipo 2 de Sherman, si aumentabas con un recto interno la banda postural en vez de ultra tape, sí, dijiste que sí, un tipo 2 casi ni lo harías la reparación, harías una reconstrucción. Y después Sí, Matías... No, está buena la pregunta de Seba, antes de seguir a la pregunta de Matías. Yo creo que la indicación absoluta de reparación o de reparación y aumentación son las lesiones grado 1. Tengan mucho cuidado en las grado 2. Nosotros hemos reparado y aumentado lesiones grado 2 que yo hoy no las repararía y aumentaría. Yo hoy directamente haría una reconstrucción. No porque se hayan roto, sino porque los pacientes subjetivamente están fantásticos, pero las imágenes de resonancia me dan un poquito lugar a dudas. Hay que ver qué pasa con el correr del tiempo. Por eso creo que la indicación absoluta es el grado 1. El grado 2, si lo hacen, siempre con aumentación. Acá hay un par de preguntas que, mirá, coinciden todos. Yo también la tenía en la cabeza, porque Matías J. Paz, hola Mati, pregunta, ¿cómo definís la reparación? Si tenés alguna maniobra, como ponerlo en 4 y ver si el cruzado toca el intercóndilo. Después, esperá, Juan Pablo Cícaro, hola Juan Pablo también pregunta, linda la presentación, te dice, y que pregunta, ¿qué porcentaje vos pensás que vas a reparar y al fin no reparás? Y después Iván Vital, otro amigo también, dice, hola, ¿cómo evaluás la calidad del equipo que vas a reparar? ¿Hay clasificación para esto? Yo creo que son muchas preguntas que lo que se preguntan es, ¿cuándo reparás? Porque yo también estaba pensando en el Sherman 1 o 2. Eso también es muy subjetivo también, ¿no? No es tan objetivo decir, esto es un Sherman 1. Para vos es un Sherman 1, para mí parece un Sherman 2. Entonces, está claro que lo definís en artroscopía, pero ¿tenés algún parámetro, una clasificación exacto para definir? ¿O es lo que te parece a vos en el momento? No, clasificación no hay. Hay un trabajo chino que lo estuve buscando, que lo tuve en la computadora y hoy le pedí a los chicos de mi equipo si se los mandé y no se los mandé, pero alguno lo puede llegar a encontrar, que lo que hacen es, con el palpador, prueban en 90 grados y después poniendo la rodilla en 4, con el palpador, con el grasper, perdón, si ese remanente del ligamento llega a la pared lateral. Si llega a la pared lateral, ellos lo reparan y lo aumentan.
Yo lo que te puedo decir es algo muy subjetivo, que la reparación estaría indicada en aquellos pacientes en donde el ligamento está arrancado y muy cerca de la pared. Ya cuando el ligamento se cae, por más que yo intente con un grasper acercarlo, si queda mucha tensión, para mí no es un ligamento a reparar, porque después te queda agarrado solamente de la aumentación y tenés que confiar en la biología. Yo creo que la lesión Sherman 1 es la lesión en donde el ligamento está arrancado y está muy cerca de la inserción. 2, 3 milímetros, 4, no mucho más que eso. No sé si contesto la pregunta de todos. Sí, la pregunta de todos es que no hay una clasificación ni una cosa objetiva, es más bien subjetiva y depende del cirujano en el momento. A ver. ¿Puedo hacer un aporte y una pregunta, Jorge, ya metiéndome un poco? Después tiene que ver con la técnica quirúrgica, pero el momento diagnóstico, cuando vos estás contando esto, y lo venimos hablando este tiempo, me da la sensación que la imagen puede aportar más. Me suena así a primera instancia, por falta de entrenamiento, que debe ser difícil entre Sherman 1 y 2. Sí, los que hacemos imágenes debemos hacer secuencias coronales oblicuas que están bien descriptas para discriminar haces y con la técnica adecuada, y cortes sagitales oblicuos siguiendo el LCA. Yo creo que podemos estar cerca de discriminar entre 1 y 2. Ahora bien, hasta acá, digo, lo pongo como la clásica, en los últimos 20 años dijeron nunca hablen de lesiones parciales en el informe porque no operamos imágenes sino inestabilidades, ¿no? Clásica frase del traumatólogo. Ahora digo bien, no está bueno poder empezar al margen de nuestra discriminación y quedarnos medio en dudas entre 1 y 2, que el examen clínico pueda definir hacia qué lado van a ir en la cirugía, o siempre va a tener que ser la definición artroscópica. No, fue un error mío no haberlo marcado. La resonancia magnética es un complemento. El examen clínico es fundamental. Vos tenés que evaluar si el paciente tiene un Latchman importante o no, y si tiene un pivot, y qué pivot tiene. Un paciente que tiene un pivot de 3 cruces o de 2 cruces, difícilmente yo lo repare. El examen clínico es fundamental. Pero ustedes han tenido todo, porque hay muchos cirujanos amigos, han tenido pacientes que tienen una ruptura del ligamento cruzado anterior y el Latchman es un Latchman que tiene una cruz y el pivot cuesta un poco sacarlo. Esos pacientes, si tienen una imagen, que yo digo de Sherman 1, pero habría que clasificarla, Alejandro, ese tipo de lesiones, yo creo que es un candidato a la reparación a correlacionar con el hallazgo artroscópico. Eso lo dejo bien claro también, ¿no? Está muy bien, Jorge. Hay acá otros amigos que están preguntando cosas muy interesantes, como por ejemplo Hugo Montenegro, que dice que algunos pacientes también andan bien con tratamiento incruento, ¿no? Viste, sí, que esa resonancia que vos ves que está media, lo revisás y le decís, bueno, lo inmovilizás y esperamos un poquito. ¿Vos en qué caso esperás? ¿En qué caso vas directamente a la reparación? Eso es lo que pregunta él. Yo tengo que contestar con honestidad a Hugo, ¿sí? Yo estoy muy enfocado en el tema de la reparación. Yo considero que un 20, un 30% de estos pacientes que nosotros reparamos, si nosotros le pudiéramos hacer plasma rico en plaquetas e inmovilizarlos 2 semanas, creo que también andarían bien. Yo coincido con él. También es para tener en cuenta, entonces. Después pregunta Pablo Pireda, pregunta... Pedro Pireda pregunta la edad del paciente, y Tacho Herbarola, otro amigo también dice, lo que yo también pienso, es el tipo de actividad del paciente, si es un rugby de 20 años, si hace esquí una vez al año y tiene 45, ¿vos le das una importancia a la edad y a la actividad? No le doy ninguna importancia. La importancia mayor que le doy es a con qué ligamento me encuentro cuando hago la artroscopía. Yo tengo jugadores profesionales operados con reparación sin aumentación, con muy buenos resultados. Lo importante no es la edad ni el tipo de deporte que practica, sino que estar seguro que es un ligamento que tiene chances de ser reparado. Si dudo, le hago una reconstrucción.
Ok, después Tunesi Pepe pregunta si se asocia a una sutura meniscal. Me parece que eso es lo mismo, eso no tiene... Es lo mismo. ¿Y le puedo asociar una sutura meniscal? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Pero eso no tiene nada que ver si reparas o no reparas por el menisco, me refiero. Sí, sí. Después sí, Ricardo Denari pregunta si cambias la rehabilitación. Dijiste que no, que la rehabilitación la haces pero igual. vamos a sí hacer foco en eso, porque todas las publicaciones de De Felice lo que muestran, y si ustedes se meten en la página y ven los videos de él, que a los 10 días, a los 15 días, el paciente está haciendo un trote, está haciendo un salto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si nosotros tenemos un ligamento que reparamos y que estamos apostando a que la biología haga el resto, tenemos que respetar a la biología y tenemos que darle un tiempo de que ese ligamento pueda cicatrizar. Yo lo que hago es, los inmovilizo 2 semanas, los dejo caminar inmediatamente cuando se van del sanatorio, y después empezamos una rehabilitación donde hacemos énfasis en la movilidad, en los ejercicios isométricos. La diferencia está en que en las reparaciones los dejo libre a los kinesiólogos para que empiecen a trabajar cadena abierta y cadena cerrada a partir del momento de que pase un mes que el paciente ya no tenga inflamación por el procedimiento. Perfecto. Después están preguntando muchos sobre los pacientes deportistas, pero ya te contestaste eso. Juan Pablo Cícaro nos dice que Sonari Cotet, que estuvo con él en Francia, le da mucha relevancia a esa reducción en 4 del ligamento cruzado anterior que toque con el intercóndilo, que bueno, un poquito ya estuvimos hablando de eso. Sí, sí, es correcto. Correcto, porque eso te asegura de que la reparación va a estar, ¿cómo puedo explicar? No va a estar sometida a tensión. O sea, si vos querés que llegue el ligamento y estás tirando mucho en 4 con el grasper, y probablemente ese no sea un candidato para la reparación. Perfecto. Después está nuestro amigo Alfredo Moreno. Un gran abrazo, Alfredo. Está en Colombia, Bogotá. También Diego Ferro, también amigo acá de Junín. Están preguntando todas las mismas. Y también Andrés Jalil, mirá vos, de Córdoba. También están preguntando la misma pregunta. El tiempo que uno espera para hacer la reparación. Vos dijiste que los trabajos salen de 3 meses, que vos esperás un poquito más de 4 meses. No. Quizás me expresé mal. ¿En qué momento indico la reparación? Lo antes que pueda. Si el paciente se lesionó antes de ayer y tiene una lesión reparable, lo trato de operar cuanto antes, porque lo tengo que aprovechar en agudo. La pregunta es si el paciente tiene 4 meses de la lesión, o 3 meses o 2 meses, eso. ¿Cuánto tiempo le das como límite? Bueno, los artículos te hablan de 3 meses, ¿sí? Yo tengo pacientes operados que tienen 4, 5, 6 meses. La resonancia es una resonancia que me impresiona como una lesión Sherman 1, y por supuesto que después corroboro con la artroscopía. Si el tejido es viable, si el cuerpo del ligamento es suficiente, intento la reparación, ¿sí? Y lo hago. Sí, yo creo que ahí los trabajos hablan de los 3 meses por un tema medio de biología, ¿no? Entonces por ahí tendríamos que respetar esos 3 meses, porque me parece que es un tiempo que ellos dicen que es la biología, que si el ligamento está arrancado, perdería tensión, perdería un poco la función, ¿no? Entonces por ahí... ahora lo vamos a ver en el video. El tema es reavivar toda la pared, reavivar el ligamento, la parte que está desprendida, para que justamente hacer lo mismo que hacemos en el menisco cuando hacemos una sutura meniscal. O sea, transformar una superficie que quizás está un poco roma en una superficie sangrante que pueda después hacer un coágulo de fibrina por encima, ¿no? No, claro, mi opinión es como que yo creo que esos 3 meses es el tiempo que el ligamento no se degenera. Entonces yo creo que habría que darle importancia, no por uno ve, sino por un tiempo biológico, digamos. Bueno, hay trabajos que lo tomás o lo dejás, ¿no? Que hablan de que al año se puede reparar, y lo que te muestran es que muchas veces el cruzado, si está adherido al cruzado posterior, intentan despegarlo y llevarlo hacia la posición. Bueno, no comparto mucho, pero hay trabajos que muestran que lo pueden separar del cruzado posterior cuando se adhiere y intentar la reparación. Después hay un par de preguntas de Sebastián Giusio, también Cícaro, que hablan sobre el internal brace. ¿Cuándo lo indicás? ¿Cuándo no lo indicás? Un poquito que nos expliques un poquito de eso. Bueno, yo fui cambiando la técnica en la medida que fui haciendo la curva de aprendizaje. Creo que todavía no he llegado al final, y probablemente quizás
si se me ocurre algo o si leo algo que me gusta, lo pueda cambiar. Cuando yo decidí hacer una aumentación, la hacía, por ejemplo, si tenía que aumentar, vamos a tomar un ejemplo, la banda posterolateral, la aumentaba fijando con endobottom arriba y con tornillo abajo, por ejemplo, con un ultra tape o con un isquiotibial. Hoy no estoy haciendo eso. Hoy lo que estoy haciendo es reparando con una super sutura la banda anteromedial, y los puntos que le doy a la banda posterolateral lo hago con el ultra tape. Cuando digo ultra tape, internal brace, fiber tape, o sea, todas las suturas planas, los tapes. ¿Sabés, Rodrigo? Sí, se entendió perfecto. Lo vamos a ver en el video después. Y la última pregunta, ya si querés mostrar el video, pero yo creo que esta parte es la más jugosa de todo. El video, la parte de práctica, me parece que no es lo tan jugoso. Lo jugoso es esto, la indicación y un poquito de todo esto. Pues estamos perdiendo tiempo en todo esto. Lo que pregunta también el doctor Jesús Rey Mogia, si tenés alguna indicación para técnica extraarticular en estos casos. Si le das, o sea, si haces una reparación y le haces una extraarticular por si acaso, o no. La extraarticular la haces como siempre. El paciente deportista, con mucho pivot y todo eso. No, a ver, tengo 3 casos que le hice una aumentación, pero no tengo algo científico para explicarlo. Yo dije, bueno, lo aumento con una biotenodesis para sentirme más seguro, sobre todo en los primeros casos que hacíamos. Hoy no lo estoy haciendo. Ahora, se puede hacer tranquilamente. Si vos tenés un jugador profesional que lo querés reparar y querés quedarte más tranquilo haciendo la biotenodesis, no hay por qué no hacerlo, está muy bien también. Perfecto. Y por último está Dani Martínez, también otro amigo que te felicita. Y también habla de la tenodesis que ya la contestaste. Y lo que pregunta, sí que me parece interesante, si los resultados de evaluación, o sea, los hop test, de cinesia, dinamómetro, etcétera, ¿cómo fueron? ¿Iguales a tus pacientes? ¿Son distintos? Vos dijiste el Catemil, que son distintos, pero vos dijiste 3, hasta 3 es normal. Yo creo que eso no me preocuparía mucho, ¿no? No, Pero el Catemil en los pacientes reparados muestra una mayor laxitud que en un paciente reconstruido. Eso es real, eso es objetivo y eso lo vamos a publicar en el trabajo, Rodrigo, cuando tengamos toda la casuística completa. Perdón, lo que me preguntó era... Los test de hop test, los de cinesia, dinamómetro, bueno, post-hop, antes del alta, ¿cómo los ves? Mucho mejor, porque al no tener zona dadora, al no tomar ni el tendón patelar, ni el cuadricipital, ni los isquiotibiales, los pacientes que realmente, viste que como todo, como con los injertos autólogos, lo mismo, tenés pacientes que van fantásticos y tenés pacientes que, bueno, que van más lentos, que les cuesta recuperar el músculo. Bueno, acá pasa lo mismo. El grave problema que tenemos es que estos pacientes, el que realmente va bárbaro, a los 2 meses piensa que está de alta, porque a los 2 meses tiene el mismo músculo que tenía antes de la cirugía, porque al no tomar injerto, la recuperación muscular es fantástica. Entonces acá tenemos otro problema más, que es cómo frenás a ese paciente para que no quiera hacer otra cosa. Entonces, creo que no, que eso sí se lo contesto a Dani claramente. Los resultados funcionales son mucho mejores porque no hay zona dadora al injerto y no hay déficit. Ok, ahí estamos con todas las preguntas, Jorge, si querés mostrarnos la técnica. Bueno, a ver, vamos a compartir pantalla. Pantalla de nuevo. Abrí el video primero antes. Ahí está. ¿Lo ven? No. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, le doy curso entonces. Es cortito, dura 6 minutos, así que no los quiero cansar. La resonancia magnética es fundamental para seleccionar adecuadamente al paciente, como les dije antes. Hago un punto acá. Para ustedes, este es un ligamento Sherman 1 o Sherman 2. Bueno, que conteste Ale Rolón primero, ¿no? Ale. Sherman 1. No, sí, digo ahora Sherman 1 porque lo vas a operar, pero me es difícil, pero también tiene que ver con curva de aprendizaje personal. La imagen lo ve, nosotros tenemos que empezar a aprender a definirlo. Okay. Yo agregaría sí, y justo lo hablaba con Fabián Mamona recién por el chat privado, que hay que agregar el coronal oblicuo. Los que hacemos imágenes debemos agregar de rutina el coronal oblicuo que nos ayuda a discriminar entre el anteromedial y posterolateral, que nos ayuda a definir ese entre 1 y 2, que ahora resurge la importancia que tiene. Perfecto. Tomás, ¿querés aportar algo? No, coincido con Ale, yo creo que es un 1.
pero coincido con lo que dijo Ale. Bien, vamos entonces a ver la artroscopía. Para ustedes, ¿es un grado 1 o un grado 2? A ver, los cirujanos. Grado 1, Jorge. ¿Alguien más? Juan Pablo Sícaro, ¿qué opinas? La gente de italiano. Mati, si estás. Ahí Fabián Mamone está poniendo grado 2 en el chat. Está discutido. Parece el 1, ¿eh? 1. Mati, para mí, el 1. Quedamos con el 1. Grado 1. Bien. Buenísimo esto que estoy escuchando, porque es lo mismo que me pasa a mí. Realmente, cuando estamos con el equipo y nos encontramos con esta imagen, uno dice un grado 1, otro dice un grado 2, y ahí empieza la discusión. Entonces, esta es la contestación a la pregunta que creo que me hizo Mati antes, me parece, ¿no? Sí, lo que yo decía, que es muy subjetivo el grado 1, no es objetivo, es que al cirujano le parece el momento, que está acá, la mitad dijo 1 y la otra mitad dijo 2, ¿no? Por supuesto que sí. Y si vos me preguntás a mí, yo creo que es más un grado 2 que un grado 1. Es como la cuarentena, un grado 1,5 me parece. Sigamos. Mati Costapaz dice que es grado 1 para suturar. Bien, bien. Nosotros ahí lo que estamos tratando de hacer es despegarle un poco del cruzado posterior, porque este es un paciente que no era agudo, llevaba casi 3 meses. Entonces lo que hacemos es, con el shaver, reavivar un poco toda esa pared medial del cóndilo lateral para que sangre. Si hace falta, porque consideramos que hay un estrechamiento de la noche, lo hacemos también, porque creo que va a sumar también ese aporte biológico de dejar un hueso que pueda sangrar. Lo mismo hacemos, damos vuelta al shaver y tratamos de reavivar, digamos, la punta del ligamento, digamos, lo más proximal. Y con una raspa lo despegamos bien del cruzado posterior. Después le damos los puntos. Acá lo ideal sería utilizar una pinza First Pass, una pinza Mini Scorpion, y tratar de suturar banda por banda. Honestamente, me resulta muy difícil suturar banda por banda. Trato de hacerlo, trato de primero, como estamos viendo ahora, suturar la banda anteromedial, pero reconozco que no es la banda anteromedial pura la que estoy dando puntos ahora. Con los dos extremos del nudo, de la sutura, voy y vuelvo, se puede anudar como están viendo acá, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, y en 90 grados de rodilla coloco el primer arpón en 90 grados de rodilla, que es donde voy a fijar el arpón de 4,5 para la banda anteromedial. Trato de ir con el arpón bien arriba, que la sutura se acerque al arpón para poder llevarme el ligamento hacia proximal. Bien, ahí tengo reparada lo que yo creo que es la banda anteromedial. Es difícil, repito, poder suturarlas en forma separada. Y después lo que hacemos es, con el ultra tape, a esto es lo que yo me refería, el segundo punto lo doy con ultra tape, trato de reparar solamente la banda posterolateral, y lo vamos a ver en los siguientes puntos. ¿Por qué uso el ultra tape con la banda posterolateral? Porque creo que es la banda más importante para controlar el pivot. Ustedes me dirán, ¿por qué no usás el ultra tape en las dos bandas? Sí, es correcto, podría usar el ultra tape en las dos bandas. Y trato de ir lo más proximal que pueda. Ahí se me va a enganchar. Entonces, si les pasa esto, con un palpador o con una recuperadora de suturas, quitan el nudo y siguen, tratando de llegar lo más arriba que puedan. Por eso quizás una mini First Pass o una mini Scorpion sería bueno para poder llegar a tomar el último punto bien atrás. Con una pinza grande
me quedo a 3 milímetros del punto que podría dar, que sería el más importante para mí. Y otra vez se anudó, otra vez tengo que hacer lo mismo que hice antes. Y en hiperflexión de rodilla, ahí labro el orificio para el arpón que me va a reparar la banda posterolateral. Estoy en hiperflexión de rodilla. Es muy importante el cambio de posición de la rodilla. Corto las suturas con un instrumental específico, y esa es la reparación pura. Ustedes me dirán, en realidad es una reparación con aumentación, porque usaste un tape. Bueno, sí, pero no estoy usando nada más que 2 arpones y un ultra tape. No uso tornillo, no uso endobottom. El cuerpo del ligamento me queda intacto, y pruebo, hago las microfracturas, como les dije antes. Antes las hacía antes de reparar, ahora las estoy haciendo después, para que no hacer alguna microfractura en el lugar donde voy a poner el arpón, fundamentalmente. Ese es el sangrado que se va a beneficiar después por el aporte biológico. Y pruebo en extensión. En realidad no tendría que probar nada, porque estoy reparando el ligamento anatómico, entonces esto no va a tocar seguro. Y aquí se acaba la cirugía. Así que creo que puede ser una alternativa. Habrá que esperar a ver qué pasa. Quizás dentro de 1 año y medio o 2, les digo, muchachos, se me rompió el 40% de estas cirugías, y planteo otra cosa. Hoy, hasta ahora, con el follow-up que tenemos un 2,80%, y sabemos perfectamente que este 2,80% va a aumentar. ¿Hasta dónde? No lo sabemos, pero bueno, queríamos... Porque aquí hay una pregunta interesante, otro amigo, Dani Estumbo, que pregunta de las complicaciones, porque eso también es muy importante en la técnica, y cómo la solucionás, ¿no? Sí, ustedes se van a reír, pero una complicación que hemos visto es que al estimular el intercóndilo con las microfracturas, y después inmovilizar al paciente durante 10 o 14 días, les cuesta mover al principio. Les cuesta mover porque hacen como una fibrosis. Nada que no pueda resolver el kinesiólogo, ¿no? Por supuesto, pero les cuesta más mover en las primeras semanas del postoperatorio, y en realidad es beneficioso para nosotros porque es sumamente útil. Después, complicaciones... Capaz que también le cuesta mover porque la inmovilizás, ¿no? Capaz que en una reconstrucción no la inmovilizás tanto, ¿no? Yo igual las inmovilizo a las reconstrucciones. Las inmovilizo 2 semanas, la primera semana completa, la segunda semana le doy movilidad. Pero a las reparaciones y aumentaciones las inmovilizo 2 semanas completas. Quizás ahí está la diferencia, que les cueste un poco más mover. Después está preguntando también Fabián Mamone, pregunta si le haces, algunos dicen que le haces un pequeño socket, ¿viste? Donde va a poner el injerto, que pones un poquito de mecha antes de poner los arpones para que quede como un huequito y ahí metes el injerto. O directamente lo haces con los arpones. No, honestamente no lo hago. O lo hago con los arpones. Después dice Ricardo Denari, pregunta si usás PRP o algún biológico de rutina. A ver, me encantaría usarlos en todos los pacientes. Lo que pasa es que por el costo que tiene, solamente lo pudimos utilizar en 2 jugadores profesionales porque los pagaba el club. Si no, es muy difícil al paciente, y más en estas épocas, tratar de tener... Porque en realidad el PRP que hay que utilizar es el que tiene un coágulo de fibrina. Hay un video que está en YouTube, que si quieren ustedes lo pueden ver, o está en la página nuestra también, que es gratuito, y está también en Bumedi, que hacemos la reparación, y cuando termina la reparación usamos el PRP con el coágulo de fibrina. Lo que pasa es que ese es más caro todavía que el PRP común. Entonces, sí, me encantaría usarlo, Ricardo, pero te diría que es en el menos del 1% de los pacientes. Después Hugo Montenegro también pregunta si has hecho la misma técnica, pero en vez de ponerlo con arpones, ponerlo con un botón arriba, ¿no? Para darle como más tensión. No. Lo que sí he hecho es lo que te dije, lo que te conté, Hugo.
Después de la reparación, sobre todo en los primeros, tenía algunas dudas, digo, ¿esto funcionará? Entonces con un endobottom y recto interno, o con un endobottom y 2 ultratape, o sea que era óctuple, le hacía la aumentación con un endobottom arriba y un tornillo abajo. Sí, con respecto a lo que vos dijiste también, que hay algunas ortopedias, yo estuve en Suiza hace 1 o 2 años, y habló un médico ahí que tenía muchísima experiencia de aumentaciones, y hacía un sistema que era dinámico, ¿viste? Sí. Agarraba el injerto, lo fijaba, sí, con un endobottom en el fémur, y en la tibia también lo fijaba con un dispositivo que era como dinamómetro, que tenía un poco de tensión, pero me pareció una cirugía muy cruenta, un agujero grande, metálico en la tibia, como muy difícil, ¿no? Pero tenía muy buenos resultados, ¿no? Lo que vos decís es real, hay publicaciones que muestran ese sistema dinámico, si no me equivoco es de Stryker ese sistema, y muestran muy buenos resultados, es dinámico, sí, es tal cual decís. Después Ale Rolón pregunta acá por el chat, control de RMN de rutina, ¿y cuándo? ¿Cuándo la pedís? Bueno, nosotros por una cuestión de que estamos haciendo el trabajo, Jorgito Chalá nos pidió que hiciéramos resonancia magnética al 6º mes, a los 12 meses y a los 24 meses. Pero en realidad es porque estamos haciendo el trabajo prospectivo. Yo en pacientes, digamos, de consultorio, yo le haría una resonancia entre el 7º y el 8º mes. Perfecto, para evaluar el alta también junto con toda la evaluación kinesiológica, ¿no? Y después preguntan, hay un par de preguntas que no te he hecho, que era en caso de reconvertir a reconstrucción, si tuvieron complicaciones con el retiro de los arpones, suturas, etc. Bueno, a ver, yo revisioné un juego profesional. Nosotros tenemos 4 en total profesionales, 1 se rompió al 5º mes. Y le hice un tendón patelar. Y no tuve complicaciones ni con los arpones, pues le pasé por arriba, ni con el ultratape. Vos revisionaste el otro, y el tercero todavía no se revisionó, porque lo que siente es que pivotea la rodilla en algunas situaciones, pero que le permite tener una vida normal. Es un jugador de tenis, que creo que vos también lo viste, Rodrigo, y Willy creo que también lo vio. Sí. Y ese paciente todavía no se revisionó. Pero sí vos me contaste que te costó un poco sacar el ultratape en el paciente que tuviste que revisionar vos. Contanos un poco, Rodrigo. Exacto. Con respecto a los arpones, creo que no hay problema. Los arpones pasás por arriba y listo. Sí, al tener 2 arpones, tener esa fibrosis, tenés que limpiar un poquito más el intercóndilo para ver bien dónde vas a colocar el cruzado y poder hacer un buen túnel anatómico en fémur. Te cuesta un poquito más ver, pero una vez que limpiás, eso no hay problema. Con respecto al ultratape, que habéis hecho un brace, hay un terminal brace en ese paciente, sí costó sacarlo, porque viste que el tape ese, si lo agarras con una tijera, le rompes la tijera. Así que terminás tirando directamente para arrancarlo, porque si lo querés cortar arriba y abajo, las tijeras normales, las Vasquez, se te rompen. ¿Viste? Esos son tijeras especiales para cortarlo, que también podría pedirlas esas tijeras especiales, ¿viste? Las que se usan para hombro para cortar el ultratape, pero yo creo que lo dificultoso es el ultratape. Bien. Preguntaron después si hiciste a un chico con fisis abiertas de reparación. El más chico creo que tiene 15 años, pero tenía físico de adulto. No. Y la recomendación que muestran algunos trabajos es que la reparación no tendría buenos resultados en chicos con fisis abiertas. Eso es lo que muestran algunas publicaciones. Pero no tengo muchos chicos con fisis abiertas como para decirte si anduvieron bien o no. Está bueno que decís, porque cuando empezaron con todo el tema de la reparación, yo dije, uy, qué bueno para los chicos con fisis abiertas, se lo reparás y no le haces ningún túnel, nada. Pero después los trabajos hablaban que en chicos no es una buena indicación, como bien dijiste. Después pregunta Nacho, que no sé qué Nacho será, pero dice Nacho acá, si la causa de revisiones fue aflojamiento de los arpones. No, creo que la falla de revisiones fue porque fracasó la reparación, ¿no? Sí, fracasó la reparación. No fue falla de arpones. Sí, a ver, bueno, acá ya estoy... Pero está buena la pregunta de Nacho, dame un minuto. Está buena la pregunta de Nacho. El ultratape o el internal brace o el tape que utilicen, hay que tener cuidado porque
si ustedes prueban en flexo-extensión, cuando ustedes extienden la rodilla, si no lo trenzan, se afloja, porque no es isométrico. Entonces es una maniobra que vale la pena mirarla, porque en flexión parece que estuviera tenso, pero en extensión se afloja. Así que también puede ser parte del fracaso, ¿no? Igualmente, como vos dijiste, el ultra tape es para darle un poquito de contención a la rodilla mientras que cicatriza el cruzado. No es que el ultra tape va a ser lo que va a estabilizar la rodilla. Sabemos que todo lo que es sintético fracasa con el tiempo. Es simplemente los primeros meses para ayudar a la reparación, ¿no? Esa es la idea. Sí, y creo que vos lo dijiste, pero bueno, a mí me quedó que en el que revisionaste vos, la reparación estaba intacta y lo que fracasó fue la aumentación que estaba controlando la banda posterolateral. ¿Es así? Sí, era raro, porque vos viste las imágenes estaban muy buenas. Y sin embargo, el paciente tenía pivot y sentía el pivot. El ultra tape estaba flojo, totalmente flojo, pero agarrado, aproximal a distal, pero estaba flojo. Claro. Y el ligamento se veía que estaba en su lugar, pero no era funcional. Por eso, en un momento yo pensé sacar el ultra tape, dejar eso y hacer una aumentación, pero la verdad que vos le habías puesto el ligamento donde tiene que ir. Entonces yo no podía hacer nada. Si yo ponía una aumentación, tenía que hacerla en un lugar no anatómico. Así que preferí sacrificar esa parte de la reparación, que no tenía función, para ponerlo en el lugar adecuado, ¿no? Yo creo que en una revisión tenemos que darle mucha prioridad a hacer unas revisiones anatómicas y ponerlas en el lugar que nos parece a nosotros que tiene que ir, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá ya está, Jorge, no sé si quieres hacer Bueno, alguna aclaración vos, alguna pregunta. Veremos qué depara el futuro, veremos cómo son los resultados a largo plazo. Me gustaría que lo intenten en las lesiones grado 1. Quizás pueden empezar en pacientes de baja demanda bueno, uno para hacerse la mano y otro como para ver si les gustan los resultados. Y nada más, agradecerles. Iba a ser una reunión entre el equipo de Rodrigo y el equipo mío y terminó siendo una reunión 150 ahora. de amigos que la verdad estamos muy contentos con Rodrigo porque se hayan metido, así que gracias. A mí me está preguntando Dani Martínez si le agregué tenodesis a ese paciente, y sí, le agregué tenodesis. Como digo, Jorge, por si acaso ya se operó una vez, segunda vez, y le agregué tenodesis. Así que sí, Dani, le agregamos. Bueno, Jorge, te felicito, todo muy bueno, me encantó, creo que se evacuaron todas las preguntas, así que nos juntaremos seguramente a hablar del mismo tema en 6 meses, un año, ¿no? Con resultados con más follow-up. Fantástico. Gracias a todos. Gracias a todos. Felicitaciones, Jorge, Rodri. Gracias. Grande, Ptacho. Muy bueno. Gracias. Rodrigo. Chao, chao. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones.